Hola niños de tercero básico A, B y C, soy la profesora Paulina y ahora les voy a explicar en este video sobre la religión romana y griega. Partimos por la griega. Ellos eran una civilización politeísta. ¿Qué significa esto? Que ellos creían en muchos dioses, no solo en uno. Tenían muchos dioses, una cantidad enorme. Ellos creían en los dioses, por ejemplo, del rayo, del viento, de la cosecha, del vino y muchos más. Los romanos, por su parte, cuando invadieron el territorio griego, no solamente se apoderaron de estos territorios, de las tierras, sino que también de los dioses de los griegos. También eran una civilización politeísta que creía, ya lo dijimos, en muchos dioses, y los romanos entonces se apoderaron de todos estos dioses griegos y les dieron otros nombres. Eran los mismos dioses que les nombré, los del rayo, los del vino, los de la agricultura, pero los romanos les pusieron otro nombre. Lo único que hicieron ellos fue cambiar el nombre. Miren qué pillos que eran los romanos. Los dioses griegos y los dioses romanos eran inmortales. ¿A qué me refiero con que sean inmortales? Que ellos jamás morían, eran eternos, tenían vida eterna. Ellos vivían en un lugar llamado el Olimpo, y el Olimpo eran unas casas muy parecidas a las acrópolis. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los templos que hacían los griegos, los romanos, las acrópolis? Ya, estos eran muy parecidas las casas a los que tenían los dioses en el Olimpo, donde ellos vivían. Estos dioses, como eran inmortales, les gustaba mirar a los humanos. Les gustaba entonces mirar a los humanos en la tierra porque ellos estaban muy aburridos en el Olimpo. Y a veces bajaban, porque el Olimpo está arriba en el cielo. A veces bajaban entonces a la tierra y se enamoraban de algún humano o de alguna humana y tenían bebés. Y estos bebés eran llamados héroes o semidioses, que tenían un poder inimaginable, como por ejemplo Hércules, Aquiles. Ellos eran considerados semidioses porque eran hijos de una humana con un dios. Como ya les había dicho, los dioses griegos tenían poder sobre las mareas, sobre los rayos, las tormentas, sobre las cosechas, si eran buenas, si no eran buenas, sobre cuántos hijos iba a tener una madre. Todo eso lo veían los dioses, le pedían entonces al dios y el dios les concedía algún tipo de deseo. Los dioses griegos son estos que les voy a mostrar aquí abajito, van a estar apareciendo de a poco. Son los mismos que yo les coloqué en la guía. Estaba entonces el primer dios, que es Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos. Este dios era el rey del rayo. Cuando había tormenta eléctrica era porque Zeus estaba molesto por algo que alguien hizo en la tierra. Entonces todo su enojo lo tiraba en estos rayos que caían a la tierra, y las personas decían que algo malo ellos habían hecho. Por eso estaba Zeus muy molesto. Como les dije yo, Zeus en Grecia y Júpiter en Roma. El otro hermano de Zeus era Poseidón en Grecia y Neptuno en Roma. Este era el dios del mar, de las marejadas. Cuando había marejada, cuando se iban en las embarcaciones, le pedían al dios Poseidón o Neptuno, en este caso, para que les fuera bien, no les pasara nada, volvieran sanos y salvos a la tierra. También Poseidón y Neptuno era el dios de los caballos y de los terremotos. Tenía esas tres virtudes: mares, caballos y terremotos. El tercer hermano era Hades.
en Grecia y Plutón en Roma. Hades es el dios, el rey, el señor del inframundo, en este caso el infierno para nosotros. Él siempre estaba acompañado en ambas civilizaciones, griega y romana, por un perro de 3 cabezas llamado Cerbero. Cerbero era el que protegía las puertas del inframundo, que nadie entrara, que nadie saliera sin el permiso de Hades o Plutón. Luego viene la diosa Hera en Grecia y Juno o Juno en Roma. Esta diosa era la principal, ya que era la esposa de Zeus y era la diosa de todo el Olimpo. Ella era la que le daba la bendición a los matrimonios cuando dos personas se casaban. Le pedían a la diosa Hera porque ese matrimonio fueran felices para siempre. Y también era la diosa de los nacimientos. También estaba la diosa Deméter de Grecia y Cera de Roma, así la llamaban en Roma, Cera. Esta diosa era la diosa de la agricultura y de los nacimientos también, igual que Hera. Pero Deméter era de la agricultura. Por ejemplo, cuando alguien plantaba una semilla, le pedían entonces a la diosa Deméter que ella protegiera esa semilla para que pudiera germinar y luego poder cosechar lo que son los cereales, el maíz, los productos principales que consumían griegos y romanos. También de los nacimientos, cuando nacía un bebé, la mamá le pedía entonces a la diosa Deméter que ese bebé naciera sano y fuerte. Estaba también la diosa Hestia o Vesta, que ella era la que protegía los hogares. Cada hogar entonces le rendía un tributo a esta diosa para proteger sus casas. Al que no le cambiaron el nombre fue a Dionisio. Dionisio es el dios del vino. ¿Se acuerdan que en una guía yo les comenté que ellos hacían muchas fiestas, los griegos sobre todo, celebraban muchas cosas, fiestas, los romanos tenían los simposios, ¿se acuerdan? Ya, y ellos, cada vez que hacían un evento así, una fiesta, le pedían entonces al dios del vino, Dionisio, que bendijera aquellas fiestas que ellos tenían. Estaba el dios Hefesto en Grecia y Vulcano en Roma. Este dios era el dios del fuego, de la herradura. Era el dios que bendecía los trabajos manuales que hacían los hombres en ese tiempo, cuando hacían espadas, sables, hachas, todo ese tipo de herraduras, todas esas cosas, las herramientas que utilizaban ellos para la guerra, los escudos, eso los hacía una persona, y esa persona que las confeccionaba le pedía entonces toda la sabiduría que él tenía a este dios, a Vulcano en Roma y a Hefesto en Grecia. Hay dos dioses que son muy parecidos, pero uno es hombre y el otro es mujer. Estos son Ares y Atenea en Grecia, Minerva y Marte en Roma. Estos dos eran los dioses de la guerra. El hombre, Ares, era el dios de la guerra, pero el de la fuerza viril masculina. En cambio, Atenea era la diosa, pero de la inteligencia, de la estrategia en la guerra. Cuando ellos decían, no, por allá no nos podemos ir porque por allá van a aparecer nuestros enemigos, tenemos que crear una estrategia para poder ganar. Entonces ahí la diosa Atenea era la que los podía ayudar a tener toda esa inteligencia en sus cabezas. Había otra diosa que todos estaban enamorados de ella. Esta era Afrodita en Grecia y Venus en Roma. Esta diosa era de la belleza y del amor. Todos estaban muy muy enamorados de ella porque era pero bellísima, hermosísima. Había un dios muy simpático que en Grecia se llamaba Hermes y en Roma Mercurio. Este era el dios mensajero y del comercio. ¿Por qué escogieron a Hermes? Porque, por ejemplo, Hermes tenía alas aquí, la cabecita, tenía alas también en sus pies. Entonces él volaba
por todas partes. Y no volaba despacito, él volaba así casi a la velocidad de la luz, muy muy rápido. Hermes era súper bueno para entregar mensajes. Entonces, por ejemplo, cuando alguien quería enviar un mensaje muy importante y ese mensajero no tenía que ser atacado por nadie, recordemos que en ese tiempo los mensajeros llevaban y emitían estos mensajes como de guerra para atacar a otra ciudad, otra polis, entonces eran muchas veces atacados. Y le pedían al dios Hermes entonces la protección y la rapidez para poder ir y dejar el mensaje donde correspondía. Y del comercio, porque el comercio es muy rápido, ustedes saben. Usted compra, le pasan el producto y se va. Así que también tenían que ser muy rápidos. Y como Hermes era muy veloz, también lo tuvieron de dios. Habían dos dioses que eran hermanos gemelos, idénticos, pero también hombre y mujer. Esta era Artemisa y Apolo en Grecia, Febo y Diana en Roma. Ellos eran el dios del sol y la diosa de la luna. Apolo también era considerado el dios de la música, de la poesía, de la adivinación y también de la belleza masculina. Cuando había un hombre hermoso, bello, era porque el dios Apolo lo bendijo en su nacimiento. Y Artemisa también era una de las diosas del nacimiento, pero en este caso ella bendecía al hombre, al papá, para que ellos tuvieran hijos muy saludables y muy fuertes, y muchos hijos. Y había otra diosa que era muy jovencita, era hija de Deméter, esta era Perséfone. Perséfone tenía la misma cualidad de su mamá, de Deméter, era la diosa de la agricultura y la fertilidad. Cuando le pedían a Deméter, por ejemplo, y la cosecha no salía muy buena, le pedían entonces a su hija más jovencita, a Perséfone, y la cosecha inmediatamente empezaba a renacer, a vivir. Este entonces fue todo el contenido de la guía sobre la religión romana y griega. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poquito más acerca de los dioses de estas civilizaciones. También les dejé un PowerPoint, un PPT, con la historia de la fundación de Roma. Esto también tiene que ver con la mitología, con los dioses que ellos tenían. Es una historia muy interesante, léanla. Trata un poquito de dos hermanos gemelos, como les dije, que fueron abandonados en un lugar de Roma y los encontró una loba, la cual los cuidó, los protegió, les dio leche, como si ellos fueran sus hijos, y ellos nacieron muy fuertes y saludables. Luego entonces ellos tuvieron una discusión como hermanos y querían saber quién había nacido primero para saber cuál iba a ser el fundador en este caso de la ciudad de Roma. Después van a ver quién fue el que ganó, quién es el fundador en este caso de Roma, y este hermano se transformó después en un dios porque hay una leyenda que dicen que él desapareció misteriosamente con una tormenta, con rayos. Entonces que supuestamente él había pedido a un dios que lo llevara al Olimpo y lo transformara en un dios inmortal. Espero que les haya quedado muy clara toda la información. Lean el PPT porque es muy bueno, es muy interesante. Y la historia de Rómulo y Remo ha viajado por muchas generaciones. Es una leyenda que ha viajado, como les dije yo, por generación tras generación. Y todo el mundo sabe la historia de Rómulo y Remo. A lo mejor ustedes no la saben, pero ahora, gracias al PPT que les dije, la van a saber. Así es que me despido, pequeñines. Nos vemos después en otra cápsula histórica. Chao, chao.